Y continuando con el Amazonas, los terratenientes no solo están contribuyendo a la degradación del medio ambiente, sino que para llevar a cabo sus proyectos cometen toda clase de violaciones contra los derechos humanos, mientras la justicia del país hace oídos sordos a todo tipo de reclamos. Pero empecemos por el principio. Esto comenzó a principios de la década de los 70. Por esta época nadie sabía con exactitud quién era propietario de qué en aquella espesura. En líneas generales, este título le correspondía al Estado brasileño, por entonces en manos de los militares, y estos decidieron colonizar la Amazonia. El primer paso consistió en la construcción de la carretera transamazónica, que tenía por objeto llevar hombres sin tierra a una tierra sin hombres. Toda persona capaz de demostrar que había ocupado y hecho fructificar una parcela durante 5 años se convertía en su dueño. En teoría la cuestión era clara, pero en la práctica todo resultó una barrabasada. El gobierno de Mato Grosso otorgó, por ejemplo, títulos de propiedad equivalentes a 1,5 veces la superficie real de ese estado. Otras veces las autoridades estatales y federales vendían los mismos lotes a distintos colonos. De todo esto los campesinos salieron perdiendo y los terratenientes se llevaron la mejor parte. Pues además de poseer casi todas las tierras, el 67% de ellas pertenecen a ellos. Consiguieron mano de obra muy barata, por no decir esclava. Los pequeños agricultores cuyas parcelas son reducidas a cenizas se ven obligados a trabajar en esas haciendas donde les entregan comida, casa y herramientas a crédito. Una deuda que jamás podrán pagar porque los precios de las cosas son mucho más altos que sus salarios. La deuda se hace cada vez mayor. Y si estas personas intentan escapar, son cazados como animales por los ejércitos privados de los propietarios. En la última década, sus matones asesinaron a 2.000 campesinos y a otras personas que vivían allí, de las tribus. Bueno, quienes protestan ante tamaña injusticia también son asesinados. En 25 años, 1.500 sindicalistas agrícolas fueron callados a balazos, entre ellos Chico Mendes. Como la ONU le había otorgado el Premio Global 500, por sus esfuerzos en favor de la selva amazónica, su asesinato desencadenó un gran escándalo mundial, lo que provocó que salieran distintos defensores para su causa. El Partido de los Trabajadores brasileño, organizaciones ecologistas, la Iglesia e incluso los grandes bancos internacionales. Pero a pesar de esto, tan escandalosa matanza de campesinos y sindicalistas no ha producido más que una veintena de juicios. Además, los campesinos y sindicalistas han aniquilado tribus indígenas completas que vivían allí desde hace milenios. La carretera transamazónica, por ejemplo, perjudicó a 96 tribus, de las cuales muchas desaparecieron. Casi la mitad de los indios paracanás murieron durante su construcción. Muchas de ellas desaparecieron durante los incendios de la jungla como napal, combustible que se utiliza en las guerras, esas bombas que se incendia todo, ¿no? Que tiraban los aviones, ¿no? La desesperación llevó al suicidio a más de un centenar de cayowas. También los mineros invadieron los territorios en busca de oro,
quienes, además de traer enfermedades como gripe, malaria o bronquitis, contra las cuales los nativos no tenían defensas, muchas veces masacraron a todos los que se opusieron ante la indiferencia oficial. Los indios son unos holgazanes y unos imbéciles que ocupan demasiada tierra, declaró hace un tiempo el secretario de Justicia de Mato Grosso. Un lujo folclórico que ninguna nación moderna con aspiraciones de desarrollo puede permitirse. A modo de ejemplo, en el año 1992 un grupo de mineros mutilaron y decapitaron a 73 yanomanís, 20 mujeres y 35 niños entre ellos. La fiebre del oro comenzó a principios de 1980, cuando la onza de oro alcanzó los $850 en el mercado de Londres. Desde entonces empezaron a surgir miles de minas en la jungla, hasta que a mediados de la década de los 80 contaban más de 1,5 millones. Cada patrón de un yacimiento formó su ejército y empezaron las guerras entre los distintos bandos. Hubo miles de muertos. Las autoridades hacían la vista gorda a estos horrores, con tal de seguir cobrando el 20% de la explotación. A medida que la competencia se fue haciendo más ardua, los mineros comenzaron a invadir las reservas de los aborígenes nativos. Nadie, ni siquiera nadie en el mundo pudo detener semejantes atropellos. Luego de extraído el oro, las minas se convierten en tierra de nadie, pues los mineros no solo llevan la muerte a través de las armas. Para separar el oro de otros minerales, los mineros usan grandes cantidades de mercurio, 1 tonelada por cada tonelada de oro extraído. El metal tóxico se arroja a los ríos y va contaminando toda la cadena alimentaria. Ya en 1988 se calculaba que 500,000 de personas estaban envenenadas. Otras sustancias llevadas por la civilización, por el hombre, como desfoliantes e insecticidas, han terminado de embellecer el medio ambiente. En muchas partes el aire es irrespirable. Ante todos estos crímenes contra la humanidad, ya que no solo contra los aborígenes y la selva, ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos declarados por la ONU, derechos que pregonan la igualdad jurídica ante la ley, todos los hombres son considerados iguales, tienen deberes y derechos iguales e iguales posibilidades. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Ante las violaciones a estos derechos, decía el gobierno brasileño que es ciego, sordo y mudo, si bien en Brasil se han puesto en práctica leyes que tienden a sofrenar todos estos excesos y que han puesto coto a la caza indiscriminada. Las hay más que amparan a los hacendados y a los mineros que a los propios aborígenes. Algunos políticos brasileños protestaron por los retos de las naciones desarrolladas que parecen haber olvidado los apremios económicos del país. Se quejan: con tanta miseria no nos podemos dar el lujo de organizar una cruzada ecológica. Sin embargo, cuando en 1989 Francia y Estados Unidos propusieron al entonces presidente José Sarney canjear parte de la deuda externa por la conservación de esa preciosa selva, que ocupa más de la mitad de Brasil, no dieron respuesta y todo quedó casi en la nada. En cuanto a la demarcación de los 900.000 kilómetros cuadrados de territorio indígena, la respuesta de Mauricio Correa, ministro de Justicia, fue la siguiente: no se justifica resolver el problema de algunos indios, los pocos que quedaron después de la llegada de los terratenientes, perjudicando a millares de blancos que viven en la región.
Esto dicho, es bastante claro que quienes deben tomar decisiones urgentemente para frenar este desastre son los funcionarios brasileños. De otro modo, la selva continuará desapareciendo, como hasta ahora, a razón de varias hectáreas por minuto. Y los excesos de los terratenientes no tendrán límite. Bueno, pues de aquí podemos sacar en claro que la destrucción de la selva amazónica es un problema gravísimo que no solo afecta a Brasil, Venezuela, Guayanas y a todos los demás países por donde se extiende este maravilloso vergel, sino que nos afecta a todos. Los problemas que ya hemos comentado, los incendios, la contaminación de la atmósfera, del río Amazonas, el asesinato de los aborígenes y de los campesinos, y en fin, la alarmante desaparición de la selva tropical más importante del planeta, con todas sus consecuencias, no son problemas fáciles de resolver, pero hay muchas personas que se están ocupando permanentemente del tema y están buscando soluciones para este, el mayor desastre ecológico del siglo. Dado que el problema tiene un origen económico y que por lo mismo se agrava cada vez más, las organizaciones ecologistas, Greenpeace y otras, se centran en la búsqueda de emprendimientos económicos de tipo sustentable. Por ejemplo, algunos especialistas sostienen que si Brasil se concentrara en la explotación del caucho y de una fruta llamada aguaje, abundantísima en la región, lograría duplicar los ingresos que le reportan el ganado y la madera. Greenpeace también pone de manifiesto que la extracción de caucho, entre otras cosas, reportaría mayores ingresos que las actividades nocivas que se están llevando a cabo. De hecho, el gobierno brasileño ya ha establecido 63.000 familias de extractores de caucho en zonas de la selva que han sido nombradas reserva con este único objeto y que, en un principio, ocupaban el 1% del total del Amazonas. Los extractores esperan que en un tiempo más se les designe el 10% del Amazonas como zona de reserva. También se ha echado mano, para este tipo de emprendimientos, a las fibras, semillas, flores, frutas y miel, entre otras muchas opciones. Un ejemplo de esto es la palmera y su fruto. Esto es un pequeño informe por parte de Greenpeace. El Amazonas, aunque está ahí lejos, nos está afectando. Y si no tomamos responsabilidad por él, nadie la va a tomar. Y al final nos vuelve. Al problema lo tenemos. Y si no lo resolvemos, el planeta está acabado.